Ahí sí el Poder Judicial. Bueno, yo el señor responde. Yo he dicho, el PUM, no es un problema solo de el PUM, pero es importante. el partido del señor de Canseco Judicial tenía escuelas militares en Puno y el señor se hizo el loco, con él no era. Entonces, él tiene una responsabilidad histórica y viene a decir el que bloquea la reforma antiterrorista y los señores que no aprobaban ni siquiera la ley de presupuesto, por el amor de Dios, que todo estaba bien. Es por eso que el 84% de la población aprueba esto. ¿Y qué tenemos el día de hoy? No tenía razón ese Congreso al decirle a Fujimori que no le podía entregar todo el poder de la lucha antisubversiva a los militares. Justamente no se demostró con los abusos que se cometieron después que esa no era la forma. Es falso que esa reforma traía eso. O sea, vuelvo al tema. Te estoy poniendo un ejemplo muy concreto, muy concreto. O sea, lo que teníamos nosotros era un sistema que hacía que los terroristas, al igual que hoy día los delincuentes, porque la historia se repite, entren por un lado amenazando a los jueces, ¿no es cierto? Y luego salían por la otra puerta. Y ahí vienen esta reforma, los jueces sin rostros, cosas que fueron indispensables para terminar con el terrorismo. Lo que tienen los señores y la violencia y el rencor que respiran el día de hoy es el síndrome Vargas Llosa. Todavía no aceptan que un chinito en su tractor fue capaz de cambiar la historia de un país que ellos no pudieron cambiar. El fracaso de ustedes es el que repara a Fujimori. Y no es el fracaso, como dice el señor, el de Alan García. Es el fracaso de una clase política a la que todos repudiábamos. A ver, dejamos que conteste. Yo solamente quiero recordarle a Javier de Canseco de que no lo va a poder enjuiciar. Porque ese señor es el representante de la impunidad. Es un señor al cual lo han llegado a declarar reo contumaz y el Congreso no deja que lo juzguen. El Congreso se ha convertido en Supercorte Suprema. Han convertido la inmunidad en impunidad y el símbolo de eso es ese señor. Y ese señor viene a decirnos que somos responsables de algo que no puede ser quien no gobierna. Y yo no he gobernado, ni Javier tampoco. Y cuando uno combate desde otra trinchera, no es responsable de lo que hace el gobierno. Lo que aquí no se debe olvidar es que Fujimori, desde el día que juró, inició un proceso de psicosociales muy manejado desde la misma televisión que después comprobamos con los Vladivideos cómo se compraba. Esos procesos llegaron a la sociedad, sí, efectivamente. Yo recuerdo cuando sacaban todos los días las pensiones de los congresistas. Y recuerdo también cuando llegué al Congreso Constituyente y encuentro que a Luis Alberto Sánchez le habían bajado la pensión de 3.500 soles a 900 soles. Conociendo las zonas económicas especiales. Y me enteré, después de haber pasado al área de Hong Kong, ¿no es cierto? Me llamó el cónsul peruano de Hong Kong al hotel en el que estaba en la ciudad aledaña y me dio cuenta de que estaban pasando por televisión en CNN o en alguno de estos canales, esta versión del disolver, del que me enteré en esa situación. Fue una sorpresa. Y esa noche, mis hijos estaban en mi casa con la hermana de mi mujer. Y salió, felizmente que salió, porque entraron a la casa, destrozaron el baño, buscando las armas de la escuela militar, lo destrozaron, ¿no es cierto?, generaron un clima de terror y por supuesto esto venía además precedido porque el 90 me dinamitaron la casa. Ellos me dinamitaron la casa. Y eso está contado históricamente por los actores del proceso. Ahora, Javier, amenazaron con el secuestro de mis hijos. ¿Fue una sorpresa? ¿O de alguna manera los congresistas se lo preveían, lo intuían? Yo anuncié más de un año antes que se venía el golpe. Y está en los libros del diario de debates del Congreso. Está. Y dije, esto no va. Hay un plan de golpe en curso. No se podía hacer nada para evitarlo. Yo creo que sí se podía hacer algo por evitarlo. Creo que se pudieron encarar las cosas de otra manera, pero no se encararon. Y yo creo que se le dejó hacer al gobierno de Fujimori para crear las condiciones de desprestigiar dos instituciones fundamentales que quería controlar. Para comenzar, Congreso y Poder Judicial. Revisen los periódicos de todo ese periodo y todo fue sistemáticamente dirigido a eso. Entre ellos, evitar la acusación contra Alan García. Porque fue el fujimorismo el que votó con el aprismo contra la acusación de Alan García por hechos de corrupción. Entonces, el tema de los otorongos viene desde entonces. El tema viene desde entonces.
Carlos, una de las grandes imputaciones que se le hace el 5 de abril es que imaginemos que Fujimori hubiera tenido razón porque las instituciones estaban desprestigiadas, eran un desastre, no funcionaban, pero no se construyó nada mejor. Lo que bien ha señalado el señor Piz y señala Javier Díaz-Canseco es que después el Congreso no fue mejor. Fue un Congreso maniatado, fue un Congreso que actuaba bajo las órdenes del Ejecutivo, se perdió la independencia de poderes y vamos. Usted raja mucho de Chávez, pero hay bastante parecido a lo que vemos de Chávez que es un poder omnipotente. Previamente a responderte, yo creo que el tema de hoy no es Carlos Raffo. A Carlos Raffo lo puede partir un rayo y hoy estamos debatiendo el histórico 5 de abril. Yo lo reto al señor Díaz-Canseco, al quien no le tengo ni una pizca de miedo, a debatir cuando ustedes nos los permitan el tema mío, que es una acusación y que se dice el que dice yo voy a denunciar basada solo en la palabra de Montesinos, pero no es el tema hoy día. Yo estoy hablando que su partido entrenaba terroristas. Yo no estoy hablando que un tema personal de él, un juicio personal de él. Yo estoy haciendo un cuestionamiento político al señor que boicoteó la ley de presupuesto. Yo no he hecho ataques personales. Por eso lo dejamos para otro momento. Pero él no era parte y ellos del están, Congreso, fue candidato presidencial de uno de los grupos que yo estaba en mi casa en ese momento. Santas palomitas, como yo. De la Católica, no tenía ningún rol político. Santas palomitas. Bueno, eso es una falta de respeto que no tengo por qué. Pero que no me interrumpan, pues. ¿No? Yo no los he interrumpido a pesar de toda su violencia. Claro que he interrumpido. ¿No es cierto? Ahora, les pedimos en todo caso a ver si pueden responder las preguntas en el mejor tiempo posible. Estamos hablando del 5 de abril y el señor habla de misturismo. Nosotros estamos hablando del 5 de abril y habla de Montesinos en el año 98. Estamos hablando del año 92. Detengámonos un momento allí. Y hay que ver los frutos del 5 de abril justamente por los logros. Y lo que se logra con el 5 de abril no es Montesinos. Montesinos es un daño colateral que crece posteriormente. Lo que se logra es la Constitución del 93, que es el libreto con el cual el Perú ha surgido y se ha levantado hacia el desarrollo. ¿Por qué los partidos de los señores prácticamente han desaparecido? El señor se le conoce como 0.5 Díaz-Canseco y ha tenido que colgarse de Ollantumala para volver a la política. Y el fujimorismo hoy está peleando con algunas posibilidades de entrar a la segunda vuelta. ¿Por qué ese desastre del partido del que los señores hablan debería estar pues postrado, desaparecido? No, ¿saben por qué? Porque ese gobierno al que yo represento con mucha honra es el gobierno que hizo la Constitución, que sentó las bases del desarrollo. Pero tenías como mandato hacerla en un Congreso que le tenía que haber apoyado. Pero que no lo permitía. Fue